Algunas veces sueñas con tener más dinero. Claro que sí, ¿quién no lo hace? Sin embargo, la mayoría de nosotros albergamos emociones negativas sobre el dinero y también sobre las personas que lo generan. Toda esta negatividad te está deteniendo de liberar tu máximo potencial. Y sabes, es una pena, debido a que, como verás, tú tienes el poder de cambiar esa situación. Si quieres saber cómo colocarte en el estado mental correcto y sobreponerte a las nociones que te están deteniendo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora vamos a analizar y vamos a seguir tomando este tema que la audiencia también insiste mucho en conocer más. Este análisis va ligado a la filosofía de la riqueza, de qué manera romper quizá estas limitantes en relación al dinero, y vamos a tocar un segundo libro de la autora Jen Sincero, o Jen Sincero, como se pronuncie mejor, en relación a su bestseller que, tiene una palabra un poco antisonante, pero forma parte de la traducción como se dice en español, ¿no? En español al libro le pusieron "Eres un chingón generando dinero". Entonces voy a poner la clarificación al momento de que la gente escuche esta información, de que tiene un par de palabras que pueden ser un poco antisonantes, que a lo mejor no pasa nada, pero hay gente muy sensible en esto. Entonces recuerda que si estás analizando este análisis, valga la redundancia en particular, vas a encontrar pues un par de palabras de este tipo para que tenga sentido este tipo de información, ¿ok? El libro de esta semana se llama "Eres un chingón haciendo dinero", de su autora Jen Sincero. Un poquito en contexto, esta autora ya tiene un libro anterior que se llama "Eres un chingón". En algunos lados le pusieron "Eres un crack". Se puede traducir en "eres un fuera de serie", "eres un campeón", "eres en sí como tú lo entiendas mejor", ¿no? Pero la clave es "eres un chingón". Es la traducción que le pusieron en el mercado en español, por lo menos en este hemisferio del mundo. Y ahora lo que vamos a revisar es este contexto hacia el dinero, ¿no? Lo que la autora tiene que decir hacia el dinero. Un poquito sobre quién es Jen Sincero. Ella es un autor bestseller del New York Times, es coach de éxito, es conferencista motivacional. Ha ayudado a un incontable número de personas realmente a transformar su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, por medio de distintos productos y programas que maneja. ¿Sí? Este segundo libro, el cual fue generado, ¿no?, en relación a la demanda, como las personas, pues sí, ya entiendo lo que hay que hacer, pero sigo teniendo graves problemas, y realmente el parteaguas de esta autora viene en relación a cómo manejar el contexto del dinero. ¿Qué vamos a aprender en este análisis? Diferentes contextos, como el hecho de que por qué el hecho de querer tener más dinero no te hace una persona avara o no te hace una persona codiciosa. Bien, también vas a aprender por qué debes salir de tu zona de confort si quieres realmente generar riqueza. Y vamos a aprender una anécdota, ¿no?, de Jim Carrey, el famoso actor, el cual él se escribió a sí mismo un cheque de $10 millones, y vamos a analizar un poquito el contexto de por qué y qué pasó con ese cheque. ¿Ok? Bien, el primero de los puntos habla sobre que muchos de nosotros tenemos una relación conflictiva con el dinero, y esto nos mantiene alejados de alcanzar nuestro potencial. Menciona la autora: el dinero es un tema complicado. Algunas personas lo aman y se obsesionan al respecto, mientras que otros simplemente lo rechazan. Hay quienes simplemente lo desean y habrá otros quienes apenas
por el hecho o de querer tenerlo se sienten mal, ¿sí? Nuestra cultura tiene muchos pensamientos negativos sobre el dinero, como ser la razón por la cual las personas se vuelven monstruos, avaros y egoístas. Pero todo esto es un mito. El dinero, en realidad, es lo que permite a las personas liberarse de las restricciones financieras y usar su tiempo y energía para las cosas que a ellos les son importantes. Así es como los filántropos y los activistas sociales son capaces de empezar fundaciones y propagar su palabra en relación a problemas importantes. Por lo regular, nuestra actitud hacia la riqueza fluctúa entre el bien y el mal, es decir, blanco o negro. Recuerda que la cuestión aquí es matices grises, todo es en función de diversos matices, no hay que caer en extremos, hay que ser ecléctico, ¿sí? ¿Qué sucede? Un ejemplo típico que sucede con la mayoría de las personas, no sé si sea tu caso, pero esto sucede muy comúnmente. Si tú visitas a un amigo, ¿sí? un amigo, un conocido, el cual tiene una televisión impresionante, posiblemente vas a manifestar el deseo de tener una similar. Pero si de pronto ves a otra persona que para ti es una persona avariciosa, codiciosa, una persona que no te cae bien, y la ves con el mismo televisor, entonces ya no vas a querer tenerlo porque vas a pensar, ¿sí?, que en cierta manera tú no quieres ser como esa persona. Entonces en un instante te sientes disgustado contigo mismo, contigo misma, por haber querido o por haber deseado tener precisamente ese lujo, el cual para ti ahora es carente de sentido. Es decir, tú lo quieres, pero al final te vas sugestionando en relación a lo que ves o lo que estás analizando en base al entorno. Otra creencia malentendida sobre el dinero es que si una persona genera dinero, o bien si una persona se vuelve rica, digámoslo así, significa que otra permanece pobre. La idea se genera por lo que se conoce, o este tipo de ideas se generan debido a un estado mental de escasez, que nos lleva a creer que no hay suficiente dinero o recursos para todo lo que existe alrededor. Es decir, solemos pensar que si yo obtengo algo, pues a alguien más se le retira, ¿no? Y esto es falso. La autora lo menciona muy simple. Ella dice, imagina que te comes un sándwich. Pregunta, ¿no? ¿Crees que a alguien en otro país, en otro lado del mundo, simplemente se le desaparece su porción de sándwich que le iba a tocar? La verdad es que no. El verdadero escenario es que tú te comes tu almuerzo, te comes el sándwich para tener energía para trabajar y crear oportunidades para que otros puedan hacer su trabajo, lo cual conlleva que sea posible para ellos poder pagar sus propios sándwiches. Es decir, parece algo bobo, ¿no? Es el ejemplo, pero la realidad es que es muy simple de entender. El hecho de que tú consumas productos y servicios permite a las personas que trabajan también en la producción de tales productos y servicios puedan adquirir también sus propios productos y servicios. Es decir, tiene toda la lógica y el sentido. La autora también menciona que ella solía estar invadida o plagada de ideas negativas sobre el dinero y como resultado, ella gastó mucho tiempo de su juventud con trabajos de sueldo bajo, ¿sí? Como niñera, como camarera, como costurera, pero ahora ella está aquí, la autora, para ayudarnos a no desperdiciar ni un solo minuto y empezar a consolidar una relación sana y lucrativa con el dinero. Mucha gente sataniza el tema del dinero, y lo insisto, porque no se trata del dinero en sí mismo, sino del estado mental que permite el hecho que tengas mayores oportunidades en relación a lo que la vida ofrece. Y el dinero no es el resultado en sí mismo, sino que es el medio, es el conducto con el cual nosotros vamos a poder adquirir la calidad de vida que estamos buscando, ¿no? Es decir, no de una manera absoluta, sino más bien como un medio nos va a permitir libertades que si no hay recursos, pues difícilmente se puedan consolidar. De eso se trata todo esto. Entonces, para empezar a limpiar nuestra mente, tenemos que eliminar esa relación conflictiva que puede existir con el dinero, ese tope que puede haber, o bien como lo decía T. Harv Eker en La mente millonaria, pues ese termostato, ¿no? Es decir, podemos tener ese termostato financiero donde estamos limitados a cierta cantidad y pareciera que no pudiéramos romper esa barrera hasta que empezamos a cambiar ese estado mental. El segundo punto del que habla el libro habla sobre la cuestión del pensamiento hacia el dinero, ¿no? Es decir,
Muchas veces las personas lo catalogan como algo malvado. Generalmente las personas que no lo tienen lo catalogan así, porque las personas que lo generan pues saben bien cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo cuáles son los medios para que funcione. Y si lo hacen, no lo consideran malvado en ningún momento. ¿Por qué? Porque por algo lo están generando. Entonces, sin entrar en detalles, ¿no? Porque obviamente hay gente que ha obrado mal, hay gente que ha hecho las cosas tan bien, y es un tema del cual vamos a tocar más adelante. Bien, pero en relación al contexto general, el dinero no es inherentemente malo, ¿no? O malvado. Es simplemente una forma efectiva de conducir un negocio. ¿Qué es lo que dice en relación a este punto? Menciona que en sí mismo el dinero no es bueno o malo, sino que es imparcial. Dependerá de nosotros qué uso le demos al dinero, ya sea para el bien o para el mal. Ciertamente, no había ninguna intención malvada cuando el concepto del dinero fue inventado milenios atrás. Las personas simplemente querían una mejor manera de hacer negocios y que no fuera el trueque, porque el trueque era un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque simplemente era impráctico, ya no resultaba de una manera, no podías hacer grandes cosas por medio de estar limitado a lo que otra persona te pudiera proveer directamente. ¿Sí? Las negociaciones con el trueque tomaban mucho tiempo e implicaban muchas veces momentos de gritos, momentos de enojos, y al final, pues muchas veces ni siquiera se daba eso que tú querías. Siendo que cuando se generan ahora las monedas, es decir, como medio de intercambio, si tú querías un camello, por ejemplo, pues lo único que tenías que hacer era abrir tu monedero y pagar lo que costara. Así que en lugar de analizar o ver el dinero como algo malvado, es más apropiado reconocer al dinero como una forma eficiente de hacer que las cosas sucedan. Así de simple. Si tienes pensamientos negativos arraigados al dinero, la autora recomienda un ejercicio práctico para eliminarlos. Y te lo voy a decir a continuación. Debido a que estas cualidades negativas usualmente son reservadas por las personas, es decir, cada persona tiene su propio concepto. Habrá personas en el mismo entorno, la misma situación, el cual o la cual tengan pensamientos opuestos. Entonces, ¿qué dice la autora? ¿Qué recomienda? Ella menciona que si tú sientes que tienes pensamientos negativos hacia el dinero, o sea, realmente como que te ocasiona algo de conflicto, el cual por esa razón te estás limitando a detenerlo, aunque no lo creas, es decir, tú lo puedes desear en el exterior, pero a lo mejor internamente te estás boicoteando. Sucede muchísimo. Las personas carecen de algo y dicen y se quejan porque no tienen eso, pero inconscientemente se boicotean en relación a eso y por eso nunca lo tienen. Lo que la autora recomienda aquí es que escribas 2 cartas y el encabezado que utilices sea el término querido dinero. Parece absurdo, pero no pierdas nada intentándolo si es que consideras que esta situación aplica a ti. Escribe 2 cartas con el encabezado querido dinero y escríbelas como si fueran dirigidas a una persona. En una de estas cartas, vas a explicar tus emociones negativas y en la otra vas a explicar al menos algunos puntos positivos o sentimientos positivos sobre el dinero. Es decir, en una, si te sientes muy mal en la cuestión del dinero, como la raíz de todos los males, pues ve y externalo todo en una carta, pero también analiza la contraparte de que seguramente encontrarás algún punto positivo en relación al dinero, entonces también manifiéstalo en una segunda carta. Una vez que termines, entonces toma las cartas y léelas en voz alta. En este punto, te vas a dar cuenta que tus emociones negativas no están respaldadas por ninguna lógica real, mientras que las positivas hacen sentido. Para continuar nutriendo una actitud positiva hacia el dinero, tienes que expresar siempre gratitud cuando te paguen y bendice tales ocasiones cuando suceda un pago por lo que es. Entonces, la gratitud es algo que se ha mencionado o que las personas de más alto reconocimiento practican diariamente. Se nos olvida, damos por sentado que las cosas las vamos a recibir, damos por sentado que las cosas nos tienen que funcionar, pero la verdad es que no hay nada por sentado, no podemos nosotros asegurar que las cosas van a fluir de esta manera. Entonces siempre hay que expresar gratitud hacia la bonanza, hacia lo bueno y tratar de ser, pues sobre todo, valga la redundancia, muy agradecidos en relación a esto.
Nos llega algo bueno, agradecer, reconocerlo y seguir en este estado mental, ¿sí?, positivo hacia el dinero. Bien, el punto número 3 habla en relación a manejar las cosas, a cómo poder manejar las cosas obteniendo lo mejor de ellas. Menciona, tú puedes mejorar cualquier situación sacando lo positivo de la situación para hacer que las soluciones emerjan. A pesar que se nos ha enseñado a aceptar las cosas que vemos y escuchamos como una realidad, la cuestión es que esa verdad puede ser bastante más compleja. Mientras que nuestros 5 sentidos son procesados por nuestra mente, nosotros estamos creando una ilusión, nuestro propio universo en el cual vivimos de manera constante. Es decir, lo que nosotros percibimos por nuestros sentidos es procesado independientemente por cada persona, y cada persona crea su propio universo. Y es el universo en el cual estamos viviendo de manera constante. Así que es realmente importante que nuestras mentes procesen las cosas de una manera positiva y creen o puedan crear un universo próspero. No lo tires al aire, no lo hagas a la ligera. Analiza este contexto. Muchas veces no estamos conscientes de la manera en la que procesamos la información y damos por sentado, porque no estamos conscientes, damos por sentado que esta es la realidad. Sin embargo, una vez que haces pausas y analizas realmente la situación, te puedes dar cuenta de que es tu realidad, mas no es la realidad. Bien, en un momento determinado, nosotros podemos interpretar las cosas tanto como buenas o malas. Y es fácil solo ver las cosas negativamente y quedarnos estancados en una visión polarizada del mundo. Eso sucede bastante, ¿no? Y es decir, y creo que tú tendrás ejemplos claros de personas que quizá conoces que caen en esta categoría, donde todo está mal, todo no funciona, siempre están quejándose y son situaciones que se dan constantemente. Entonces, tú podrías pensar, o si esto aplica a ti, o si conoces personas las cuales puedes considerar de esta manera, podrías pensar, o ellos podrían pensar, que nunca serán capaces de pagar, por ejemplo, unas vacaciones al otro lado del mundo. ¿Sí? Y como piensan de esta manera, porque no son capaces, porque no fueron dichosos, porque la suerte está en su contra, porque no nacieron ricos, etc., la cuestión que tú quieras, como piensan que no van a ser capaces, entonces, ¿para qué la necesidad de molestarse tratando de ahorrar dinero, por ejemplo? Entonces mandan las cosas al carajo y vamos mejor a gastarlo todo en cosas que nos gustan del corto plazo. Buenas comidas, o bien buena ropa, o bien simplemente para lo que me pueda alcanzar en ese momento, que por lo menos sé que me hará feliz de manera momentánea. Y ese viene siendo un pensamiento muy común. Las personas ya no quieren pagar, o ya no quieren de alguna manera esforzarse demasiado, y a sí mismas se boicotean pensando de que no van a ser capaces, así de simple. Y aquí habrá personas que estén revisando esta información y a lo mejor se pueden sentir aludidas, o a lo mejor pueden sentirse incómodas, o a lo mejor pueden responder de manera agresiva a todo esto, pero la cuestión es que eso no cambia las cosas. La cuestión es muy fácil. Tú analizas si esto aplica a ti o no. Es decir, quieres lograr algo en tu vida, pero al mismo tiempo dices que no eres capaz, o al mismo tiempo piensas que no vas a ser lo suficientemente hábil para lograrlo. Entonces en ese momento tu mente deja de trabajar, o dicho de otra forma, tu mente se va hacia la comodidad. Entonces, en lugar de caer en el esfuerzo y en buscar alternativas, mejor para qué intentarlo y dejar que las cosas fluyan, y mejor aún, pues simplemente tener placeres instantáneos o gratificaciones de momento, de tal manera que nos hagan sentir bien en el corto plazo, ¿no? O dicho de otra manera, pues de una manera muy, valga la redundancia, muy pronta, sin profundizar demasiado en lo que realmente queremos. Ahora, este tipo de pensamiento, lo malo es que este tipo de pensamiento puede durar toda la vida, ¿sí? Si no eres consciente de ello. Entonces, si analizas que las cosas no están funcionando, posiblemente sea porque este pensamiento ha estado perdurando en tu cabeza durante mucho tiempo, y ahora que analizas esta información ya eres consciente de este tipo de contextos. Entonces más vale que tomes ciertas medidas si es que no quieres seguir repitiendo sus viejos patrones. Pero menciona que todo este tipo de pensamiento puede durar toda la vida si no estás consciente.
Sin embargo, de manera alternativa, puedes empezar a sacar los pensamientos positivos en tu universo, en ese universo que a lo mejor está un poco limitado. Los puedes extraer y experimentar, menciona la autora, la oportunidad y la buena fortuna. Las personas que completan grandes cosas, es decir, las personas que hacen grandes cosas, no lo hacen por medio de tener pensamientos negativos. Y eso es un hecho. Es decir, una persona que va a lograr algo no lo va a lograr pensando que no lo puede lograr. Eso es toda la lógica del mundo. O sea, no puedes creer que vas a alcanzar algo si inconscientemente estás seguro que no lo vas a poder conseguir. ¿Ok? Entonces, lo que hacen estas personas es que ellos cambian su situación sacando lo positivo y tomando las oportunidades cuando éstas suceden. Este tipo de actitud puede cambiar tu situación financiera, tal como lo hizo con la autora y como lo ha hecho también con muchas otras personas. Menciona la autora Jen Sincero que una vez ella se encontraba desesperada o desesperadamente necesitada de dinero. Así que comenzó a pensar en las personas a las cuales ella podía acudir. Y una persona que vino a su mente fue un cliente quien una vez había tomado un coaching que ella había ofrecido. Un año antes, esta persona se había registrado en una oferta básica que ella había generado, que era, creo, alrededor de $25 la hora. Ahora, ella pensó que quizá este cliente comenzó a pensar alternativas y en su mente dijo, quizá este cliente podría estar interesado en ascender al paquete premium que ya tenía, que costaba $300 la hora. Aquí viene la parte curiosa. Ella empezó a crear alternativas en su mente y empezó a buscar soluciones y encontró esa posible solución. Y lo curioso fue que al momento que ella ideó ese plan, dijo, bueno, voy a entrar en acción, abre su correo electrónico y en ese momento había un mensaje en su bandeja de entrada precisamente de ese cliente que ella había pensado, y ese cliente le estaba solicitando que cuánto le cobraría por un coaching estos días. Esto funcionó debido a la actitud positiva que ella había colocado, permitiendo al universo responder a la solución perfecta. Y aquí entra el tema del famoso universo, ¿no? De que lo lanzas al universo, tal como El Secreto y demás, y que las cosas se manifiestan. Hay que ser ecléctico en este tipo de temas. Hay gente que esto no lo cree, hay gente que esto le parece una charlatanería, hay personas que sí lo creen realmente. Me gustaría saber tú qué opinas sobre esto. En lo personal, yo creo que hay que ser eclécticos. No nos cae mal de ninguna manera el hecho de confiar que las cosas van a salir bien y de actuar de manera positiva en relación a lo que queremos conseguir, ¿sí? Ya lo demás no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad radica en hacer lo mejor que podemos hacer para que las cosas funcionen, confiando que las cosas tienen que funcionar. Así de simple. Entonces, en el caso de Jen Sincero, ¿qué pasó? Pues simplemente ella planteó una solución a un problema y de pronto esa solución que ella había pensado, ojo, aquí ella nunca dijo exactamente qué tenía que pasar. Ella simplemente planteó la posibilidad, pero dejó que las cosas fluyeran de cierta manera. Ella no buscó al cliente directamente, sino que recibió un correo de ese cliente en relación a recibir un servicio que ella podía ofrecer. Y de ahí, bueno, ella pudo generar el ingreso que necesitaba, ¿sí? El siguiente punto habla que el dinero puede traer tanto energía positiva como energía negativa a tu vida. Así que tienes que aprender a controlarlo. Cuando tú intercambias dinero con alguien, no solo es una transacción física. Tú además estás colocando energía buena o mala en el universo, en el entorno. Esta es la razón por la cual es importante hacer el tipo de transacciones correctas para atraer la fortuna a tu camino. Yo lo podría resumir esto en una palabra, y creo que sería el karma. ¿Por qué? Porque aquí obra bien y te irá bien, obra mal y te irá mal. Muchas personas dicen es que yo hago las cosas bien, pero me va mal. No, algo está mal ahí, ¿me entiendes? Es decir, o algo tendrás que aprender, o algo te faltará por realizar, o algo te faltará por completar, y hasta que no lo hagas las cosas no van a cuadrar, ¿no? O no van a empezar a, de alguna manera, embonar de la forma correcta. Pero lo que nos dice el autor aquí es que al final, al tratarse de no nada más transacciones físicas, sino también de un intercambio de energía, pues quizá
el esfuerzo por conseguir $50, digamos que alguien tiene que limpiar, no sé, el pasto del vecino, lo tiene que cortar y demás para recibir ese dinero, y otra persona decide simplemente robarlo, es decir, tomar la bolsa en el metro, supermercado de alguien. Al final los dos obtienen lo mismo, pero la energía que se intercambia en relación a eso es totalmente diferente. Y por eso es que las personas que obran mal en relación al dinero, pues tarde que temprano terminan pagando el precio. Si no son ellos, serán sus descendientes u otros, pero al final algo sucede. De la misma manera cuando es al revés. Entonces, tú deberías estar consciente sobre el tipo de energía que se ha creado en esas situaciones relacionadas al dinero y esforzarte por mantener, esta sería la responsabilidad que todos tenemos que tener. Hay que esforzarnos por mantener tratos positivos, tratos que realmente funcionen y sean un ganar-ganar. Tú también deberías pensar sobre de qué manera podrías canalizar esta energía para que pueda continuar generando más bien en el mundo, es decir, que siga fluyendo de tal manera donde más gente se pueda beneficiar. Y para que esto ocurra, tú no deberías concentrar tu energía en querer forzar que las cosas sucedan de una sola manera, ¿sí? Sino más bien tienes que estar abierta a todas las posibilidades que puedan ocurrir, a las buenas posibilidades sobre todo. Entonces, por medio de enfocarte, o cuando alguien se enfoca en que las cosas tienen que suceder de una sola manera, es decir, que se aferran a una sola manera, realmente se están cegando a sí mismos de un infinito número de otras posibilidades que esperan y que pueden proveer eso que quieren de una manera mucho más rápida y eficiente. Es muy similar a encontrar a la persona de tus sueños, menciona la autora. Sí, muchas veces, y esta es una analogía que creo que va a cerrar muy bien este punto, cuando nosotros concentramos la atención hacia una sola persona, es decir, queremos una persona de nuestros sueños, pero le ponemos nombre, sabemos quién es la persona, digámoslo en una manera muy concreta, y si enfocamos toda nuestra atención hacia esa persona en particular, la realidad será que la felicidad, o nuestra felicidad en este caso, está por consiguiente bajo el control de esa persona, sin importar si la persona decide correspondernos o no a los sentimientos que tenemos hacia él, hacia ella, ¿sí? Entonces, en lugar de querer aferrarnos hacia algo en particular, nosotros tenemos que concentrarnos en reconocer las cualidades precisamente de la persona que estamos buscando. Y pronto vamos a encontrar que hay más personas allá afuera que puedan ofrecernos precisamente eso que buscamos en relación al tipo de relación que necesitamos. Eso es una analogía en relación si alguien busca una pareja muy específicamente, pero en relación al dinero exactamente igual, a las oportunidades. Mucha gente se aferra a decir, es que este negocio tiene que funcionar, es que esto es lo que tiene que hacer, este producto, este servicio, y se enfocan precisamente a tratar de forzar que las cosas sucedan en base a lo que ellos creen que tiene que funcionar. Aquí la autora dice, no, simplemente tú define exactamente qué es lo que quieres, pero deja que también las posibilidades se abran ante ti. Sobre todo no te cierres a las posibilidades, sino más bien tienes que estar abierto a ellas, porque tú no sabes de qué manera puede llegar. Puedes tener nociones, pero no vas a saber exactamente cómo. Tienes que dejar que fluya, ¿sí? Es lo que menciona la autora y creo que tiene bastante sentido, ¿no? Si lo analizamos, lo revisamos de una manera pues bastante más objetiva. Ahora, el siguiente punto. Normalmente existen temores. Entonces este punto habla precisamente de cómo poder liberarnos de los temores y las preocupaciones que existen al momento de generar o de hacer dinero. Si sientes que tus creencias hacia no generar dinero o bien tus creencias hacia el hecho del antidinero, ¿no? Es decir, tienes un conflicto con el dinero, están muy profundas. O sea, están muy arraigadas desde la niñez, desde el periodo donde ya están en el inconsciente, digámoslo así, tú piensas que están demasiado profundas como para ser removidas. Aquí te muestro algunas maneras con las que puedes liberarte de ellas. Y una de las mejores maneras para empezar a pensar diferente es sumergirte directo a ellas, directo a esas creencias que tienes y hacer un movimiento preciso hacia hacer que tus sueños realmente se puedan realizar. El sueño de la autora, como dato, era ser una coach de vida exitosa. Para ayudarse a hacer esa transición
en ese momento, y aquí analízalo hacia tu contexto particular. Te voy a decir el contexto de ella y trata de aterrizarlo hacia la situación que tú tienes. Pero menciona que para ayudarse a hacer esa transición, ella tenía dos opciones. Una opción era pagar $15,000 para pertenecer a un grupo especial, donde era una clase de coaching, ¿sí? O bien pagar $85,000, o sea, $85,000, ¿sí? Para ser enseñada por un coach experimentado en sesiones de 1 a 1. Esa es una regla de oro. Las personas quieren a veces ganar dinero, pero no están dispuestas a invertir dinero, no están dispuestas a pagar. Entonces, tú no puedes esperar que otras personas quieran pagarte a ti si tú no estás dispuesta a pagar hacia otros, ¿ok? Esa es una ley de oro que tienes que entender y hay que implementar. Entonces, aquí la autora estaba en dos alternativas o dos situaciones. Pagaba $15,000 para pertenecer a un grupo y iba a tomar ciertas clases para recibir el entrenamiento, o bien pagar $85,000 para recibir asesoría 1 a 1. Ella sabía que la sesión de 1 a 1 sería mucho más provechosa. Sin embargo, el costo era mucho más de lo que ella ganaba en un año. Pero ella se comprometió para encontrar una forma de hacerse del dinero. Era un gran paso, pero eso la forzó a dejar de pensar de la manera en la que pues no hay forma de hacerlo, y lo obligó para que comenzara a pensar en que debe haber alguna forma de hacerlo. Una vez que tú saltas dentro de una gran incertidumbre o saltas dentro de algo que es desconocido, esto suele estar atado a dudas que pueden ser persistentes y otro tipo de preocupaciones. Es decir, no es algo sencillo, el miedo te va a invadir. Pero en lugar de ignorar esas dudas o esas preocupaciones o dejar que el miedo tome control, ella recomienda que tú tienes que escribir cada una de estas dudas, escribirlas, reconocer su poder y olvidarte de ellas. Y esto es interesante porque a veces no tienes que estar lidiando en tu cabeza todo el tiempo. Esto no nada más lo dice ella, me ha tocado revisarlo ya en varios análisis donde mencionan precisamente lo importante que radica en escribir las cosas. Entonces, al momento de que tú escribes estos temores, los dejas en el papel y tú sigues en tu vida y vas avanzando. Ya no tienes que estar pensando en ellos. Es como decir, ok, yo sé que para mi mente es importante todo esto y lo hace presente en mi cabeza. Entonces lo que voy a hacer es darle el mensaje a mi mente que no tiene que estar en mi cabeza porque ya lo escribí en papel. Entonces si yo quiero recordarlo, lo voy a ver ahí, ¿sí? Ahora, incluso cuando la autora estaba parada en la línea, es decir, cuando iba a adquirir este programa de $85,000, bajo los medios que ella tuvo para poder conseguirlo, cuando estaba parada en la línea, lista para firmar el contrato de lecciones de coaching de 1 a 1, ella fue bombardeada con miedos de si estaba tomando la decisión equivocada. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Y si no funciona? ¿Y si esto no es real? ¿Y si pierdo el dinero? ¿Y si las cosas no me van a funcionar a mí? ¿Y si el entorno ya no quiere? ¿Y si yo no creo en mí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ella fue bombardeada precisamente por ese tipo de decisiones equivocadas, y este tipo de tambaleos que existen, ¿sí?, por lo general suelen ser irracionales. Es una explicación de nuestra mente, de nuestro cerebro reptiliano, precisamente para evitar dolor y simplemente seguir con la ley del mínimo esfuerzo. Y es algo que sucede normalmente. Ahora, te preocupas. Lo curioso es que incluso cuando estás en ese tipo de situaciones, no nada más te preocupas si las cosas no salen bien. También te puedes preocupar de qué pasará si las cosas salen bien. Y la verdad es que muchas veces eso es totalmente, pues, si lo analizas de fuera es sin sentido, ¿no? Porque para eso lo quieres. Pero también la gente le tiene tanto miedo al fracaso como al éxito muchas veces. En el caso de la autora, ella decía, es que imagínate el pensamiento que tenía, porque por un lado ella necesitaba dinero y se supone que su padre de alguna manera le financiaba ciertas cosas. Y decía ella, bueno, pero si es que si tengo éxito, entonces ya mi padre ya no se va a sentir una persona autosuficiente porque ya no me va a seguir proveyendo de dinero. O ya no me va a seguir abasteciendo de lo que necesito porque él es el proveedor en su mente. Y eso lo va a desanimar y lo va a hacer sentir muy mal. Entonces ya después recapacita y se va, por Dios. Es decir, al contrario, ¿no? Es decir, ahora que yo puedo ser autosuficiente, yo lo puedo apoyar a él en las cosas que él también quisiera hacer, etc. Entonces, el punto es cuando alguien se concentra en sus temores, pues va a encontrar una justificación tan fuerte para no llevarlo a cabo que
todo lo que su mente le pueda generar va a parecer como algo totalmente racional, pero cuando te sales de todo ese contexto vas a ver lo irracional que puede llegar a ser. Ahora, cualquier preocupación subconsciente, menciona la autora, puede ser alterada para construir una nueva narrativa de tu éxito personal. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tú piensas eso, imaginemos el caso de la autora cuando pensaba que su padre se iba a molestar y que no iba a funcionar, ella cambió el switch y pensó, bueno, no, en lugar de que mi padre se va a molestar porque ya no puede ser el proveedor, él se va a poner muy feliz cuando podemos compartir proyectos juntos y donde no vamos a estar limitados nada más a sus capacidades, bueno, a su capacidad, sino más bien juntos vamos a poder realizar otro tipo de proyectos de mayor envergadura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si lo analizas, esto lleva a un contexto diferente. Por eso menciona que precisamente esas preocupaciones o esos contextos de que si las cosas no salen bien o esa preocupación subconsciente puede ser alterada para construir una nueva narrativa de tu historia de éxito. Y lo que basta es en hacer el switch, hacer el ajuste. En lugar de pensar lo malo, pues simplemente piénsalo de la manera en la que puede resultar positivo. Tú no necesitas obligatoriamente, la verdad, pagar a un terapeuta para cambiar la narrativa que existe en tu cabeza. De hecho, es mejor cuando te puedes probar a ti mismo, a ti misma, que tienes el poder de pensar positivamente y controlar tu propio destino. A veces las personas buscan ayuda y no es que esté mal, es decir, habrá quien lo necesite más que otros, pero al final el contexto es que tú tienes el control y a nivel inconsciente el hecho de que tú resuelvas el problema por vocación o por convicción o porque realmente diste con la solución, pero tú planteaste la acción a tomar, es decir, tú diste el switch, eso al final va a ser o te va a generar cero dependencia hacia terceros. Muchas veces las personas, pues el terapeuta le dice precisamente lo que tiene que hacer, algo que la persona sabe, pero a lo mejor por sí mismo, por sí misma no lo hace. Y ya como le dijo el terapeuta, lo empieza a hacer y la persona ve que funciona y se siente más apegada precisamente a este profesional de tal manera que siente una dependencia. Y lo que menciona la autora es, la cuestión es que cuando tú te pruebas a ti mismo, o más bien cuando lo haces por ti mismo, por ti misma, eso realmente genera una influencia mucho más poderosa en relación hacia tu persona, ¿sí? El hecho de que sepas que depende de ti controlar tu destino, pues marca toda la diferencia. Y el siguiente punto habla precisamente de las metas, ya para cerrar este análisis. Dice, crea metas financieras específicas, o el hecho de crear más bien metas financieras específicas puede ayudarte a incrementar tus posibilidades de éxito económico. No nada más lo dice ella, lo dicen muchos otros grandes, ¿sí? Pero vamos a ver exactamente, vamos a analizar exactamente cuál es la versión de ella. Generalmente hablando, las personas no se vuelven ricas hasta que ellas realmente lo quieren. Así de tajante. Tú quieres ser rico, quieres ser rica, quieres ser millonario, quieres tener mucho dinero, pues no va a suceder hasta que realmente lo quieras. Y me podrán decir, es que claro que lo queremos, claro que deseamos tener todo eso, pero ¿realmente lo quieres o simplemente es un sueño? ¿Realmente estás dispuesto a pagar el precio o simplemente es un deseo, pero no estás dispuesto a hacer lo que es necesario hacer? ¿Sí? Ahora, repito, generalmente hablando, las personas no van a volverse prósperas, ricas, millonarias, como lo quieras llamar, hasta que ellas realmente lo quieran. Así que de manera natural es importante darle una pequeña sacudida a tu deseo de dinero si es que quieres empezar a almacenar los verdes, dice ella, es decir, los dólares o los billetes. La clave para desbloquear ese deseo, dice, es ser lo más específico posible en relación al por qué quieres dinero y exactamente cuánto dinero necesitas. Entonces, una vez que tienes esa claridad, primero, ¿por qué quieres el dinero? Y segundo, ¿cuánto exactamente necesitas? Cuando ya lo tienes claro, es en el momento en el que puedes establecer metas sólidas para ti. Y un ejemplo de esto, un ejemplo típico y muy famoso y muy mencionado, es el del actor Jim Carrey, ¿sí? El actor de La Máscara, ya saben, ¿no? Jim Carrey, pues bueno, uno de los más reconocidos de Hollywood. Él escribió, una anécdota que él cuenta, es que él escribió un cheque hacia sí mismo de $10 millones. Esto fue en el año 92, creo. Y era un momento en el que él pues no tenía trabajo, él estaba quebrado, pues él era un actor, ¿sí? Sobre todo de stand-up, ¿no? Es decir, de esos stand-uperos.
Y sí había tenido participaciones en películas, pero no había destacado realmente, ¿no? O sea, todavía no le había llegado una oportunidad. Entonces, en ese momento, en esa etapa de su vida, él escribe un cheque de $10 millones y le puso una fecha a 3 años en el futuro. O sea, no lo hizo para el mes siguiente ni para fin de año, lo hizo para 3 años en el futuro, conociendo que pues iba a tratar de encontrar esas oportunidades, ¿no? Y menciona que, bueno, cuando él hace el cheque, pues él estaba quebrado y estaba desesperado por un trabajo, ¿ok? Crea el cheque, 3 años en el futuro y dalo por hecho. Es decir, esa acción que él hizo, al momento que él hizo esa acción, esto encendió en él la motivación interna de su persona, y no nada más eso, sino que empezó a detonar su carrera. Al momento que la fecha llegó, después de 3 años, ¿qué pasó con él? Él recibió el rol más grande hasta ese momento de su carrera, y fue con esta película, no sé si te acuerdas, la de una pareja de idiotas, ¿sí? Buenísima, es decir, te ríes bastante. Entonces, no fue hasta ese momento, después de 3 años, cuando él recibe esa oportunidad. Y lo curioso es que cuando él recibió su pago fue lo suficientemente grande para que él pudiera cobrar ese cheque hacia sí mismo. Imagínate el cambio mental que eso tuvo en su vida. Una meta como esta es efectiva precisamente porque es específica. Cuando eres precisa sobre la meta, ¿y qué tanto significa para ti? Esto incrementa las posibilidades para que dicha meta se haga realidad. Piénsalo como el hecho de colocar una orden al universo, ¿no? Ya ahora que estamos con esos temas. Y viene la analogía del sándwich otra vez. ¿Qué dice la autora? Cuando tú ordenas algo, vamos a suponer, si estamos diciendo que esto es como ordenas al universo para que las cosas sucedan, ¿sí? Y dice que si tú ordenas algo, imaginemos que vas a ordenar un sándwich, no te detienes y dices, dame un sándwich y ya, ¿ok? Sino que más bien tienes que especificar el tipo de pan, el aderezo, los vegetales, el tipo de carne, entre otras cosas. Debe ser preciso, debe ser precisa para recibir lo que quieres. Lo mismo sucede con esto. Es decir, tú no llegas y te paras y nada más exiges algo, sin entrar en los detalles. Tú tienes que definir exactamente qué es lo que quieres. Y lo mismo sucede en relación al dinero, y lo mismo sucede cuando lanzas esa orden al universo, digámoslo así. Ser específico también provee un gran impulso a tu determinación, ¿sí? Y no nada más eso, sino porque al final el hecho de ser específico realmente te hace imaginar en tu mente cómo sería. Y eso es lo que marca también gran parte de la diferencia. Pero debes estar consciente también que hacerlo no implica el hecho de manejar limitaciones. Recuerda, tienes que mantenerte abierto a las sorpresas que el universo tiene que ofrecer. Este concepto es conocido con el término de rendirse a la inteligencia del universo. Es decir, si alguien quiere forzar las cosas, independientemente en el aspecto en el que te encuentres, posiblemente vas a notar que no fluyen bien. Pero aquí dicen, bueno, yo sé que esto quiero, yo sé que esto es lo que deseo, yo sé que esto es lo que tengo claridad en mi mente, tengo los datos precisos, soy específico, entiendo el por qué, e implica también el cuánto, y sé exactamente por qué es importante para mí. Y al final todo eso, todo ese compendio de información, tú trabajas en relación a lo que tú sabes que tienes que hacer. Lo demás ya no depende de ti. A eso es a lo que se refiere esto, ¿sí? A veces tratamos de forzar, independientemente el resultado no llega. Después nos quejamos, desistimos y buscamos hacer otra cosa, o bien ya simplemente desistimos totalmente y no hacemos nada. El punto aquí es que tienes que entender precisamente cómo es manejar esa orden, ¿sí? Sé específico, lo más específico posible, de tal manera donde quede claridad, o más bien ya no te quede duda exactamente de qué quieres, por qué lo quieres, porque cuando eso lo hagas, la determinación surge en tu mente, y esa determinación va a hacer que creas que realmente las cosas pueden funcionar, ¿sí? Recuerda, el mundo está lleno de oportunidades, y un verdadero crack o un verdadero chingón no va a permitir que se le escapen. ¿Ok? Y con eso llegamos al final de este análisis, y no sin antes me gustaría cerrar con lo siguiente. Muchas personas tienen asociaciones, ¿sí? O tienen ideas asociadas negativas
¿sí? O tienen asociaciones, valga la redundancia otra vez, negativas con el dinero, que los mantiene alejados de su potencial pleno de ganancias, de lo que pueden llegar a generar. Por medio de adoptar una visión positiva de la vida y abrirte al universo, encontrarás que buenas cosas pueden pasar y la riqueza puede ser parte de una vida feliz y armoniosa. El universo quiere proveerte dinero, o quiere proveerte de riqueza, o quiere proveerte de lo que tú desees. Así que toma control y conviértete en un chingón, conviértete en un crack, ¿sí? Para generarlo. Acción. ¿Qué acción te puedo recomendar para que esto fluya mejor? Crea un ambiente positivo para ti. Es decir, asegúrate que el ambiente que te envuelve realmente sea propicio para esto. No hay nada más desgastante que creer o querer más bien algo, pero el entorno donde estás no apoya en nada. De ahí radica la diferencia de empezar a pagar el precio. Ahí radica la diferencia de empezar a tomar acciones que esto pueda mejorar. Al final la responsabilidad será tuya. Asegúrate de tener un ambiente propicio, un ambiente que fomente eso que deseas, o más bien que fomente que eso que deseas puede realmente suceder, ¿sí? Y va a incluir a lo mejor desarrollo personal tuyo, va a incluir de mejor otro tipo de desarrollo de habilidades, va a requerir a lo mejor otro tipo de espacios, otro tipo de gente, lo que sea. El punto aquí es que tienes que asegurarte de crear un ambiente positivo para ti. Es una acción que te recomiendo, el cual va a complementar perfectamente todo lo que acabamos de analizar. Y con esto llegamos al final de este análisis. Dime qué opinas, dime qué te parece, dime qué opinión tienes de la autora, de Jen Sincero, de su contexto. Ya habíamos analizado ya hace tiempo el libro Eres un chingón, que era el primer libro de esta autora. Después gente me había solicitado ya desde hace tiempo el hecho de buscar el segundo libro, que es precisamente este, Eres un chingón, generando dinero o haciendo dinero, según sea el caso, y es totalmente estado mental, ¿no? Es decir, habla mucho de la mentalidad, así como su primer libro, pero su primer libro más enfocado hacia los aspectos de la vida, el estado mental en general para conseguir aquello que deseamos, y este va muy enfocado hacia el dinero, que al final el principio es el mismo, nada más lo único que cambia viene en relación a lo específico que tenemos que hacer sobre esa meta financiera que queremos conseguir y por qué la queremos conseguir, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? Y simplemente vivir con determinación para que eso pueda suceder, abiertos a las oportunidades que van a pasar, ¿sí? No cerrarnos, no enfrascarnos, no encasillarnos, no aferrarnos a una sola situación en particular. Tratar de forzar que eso suceda no está en nuestro control. Bien, dime qué opinas, quiero saber qué te parece, quiero saber qué opinas de estos temas. A la audiencia, bueno, en general son temas que requiere, son temas que les gusta saber más, pero también me gustaría conocer tu opinión. Y también, como te he dicho otras veces, no quiero dejar de comentarte que no dejes de opinar, por favor, no dejes de comentar, no dejes de compartir. Es importante porque es la manera en que podemos llegar a una mayor cantidad de personas. Yo me comprometo a hacer cada vez lo mejor que pueda este tipo de trabajos, y de tu parte, pues si me ayudas compartiendo, evaluando, comentando, pues vamos a hacer que esta comunidad crezca a una mayor velocidad, ¿sí? Evalúalo independientemente de la plataforma donde estés, sea iTunes, sea iVoox, sea Spotify o YouTube o donde estés. La intención principal aquí es que podamos llegar a una mayor comunidad, y sobre todo si esto lo encuentras de valor, pues realmente poder mejorar el entorno, no nada más el tuyo, sino también a las personas que puedes impactar con ese tipo de información, ¿sí? Aprovecho también para comentarte que bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? En los detalles vas a encontrar pues, los enlaces que te van a llevar a esa información, pero número uno, el libro Una vida con propósito ya está listo, ya lo puedes descargar, ya puedes comprarlo, ya puedes adquirirlo. Quiero que primero la audiencia cercana sea quien lo analice. Me gustaría saber qué opinas, obtener tu retroalimentación, tu feedback, tu testimonio. Si lo adquieres y me mandas eso, yo con gusto puedo darte exposición en relación a lo que tú puedes opinar. También las personas que lo adquieran o que lo analicen van a recibir no nada más el libro, sino también un complemento especial que habla de las 10 enseñanzas principales del programa Conocimiento Experto, condensadas también obviamente en un escrito bastante preciso.
y bueno, y los voy a meter o los voy a colocar dentro de una comunidad también particular, ¿sí? La idea central es que no nada más sean de alguna manera espectadores pasivos, sino de alguna forma también sean más activos y yo proveerles también contenido que pueda ayudarles bajo ese propósito, ¿sí? El enlace lo vas a encontrar en los detalles donde estás analizando esta información y no nada más eso, sino también ya se encuentra en marcha el programa de posicionamiento de expertos en internet. Cualquier persona que quiera generar audiencias masivas y sobre todo quiera mandar su mensaje, quiera crear audiencias que estén más afines a lo que las personas puedan proveer, tienes productos o servicios que realmente crees que pueden mejorar el entorno, pero poca gente los conoce, tienes un mensaje importante que compartir, pero lamentablemente no sabes cómo llegar a las personas indicadas. Esto y mucho más vamos a analizar precisamente en este programa de posicionamiento de expertos en internet, el cual vas a encontrar también los enlaces, o el enlace más bien, que te va a llevar a esa información. Quiero comentarte que vamos a cerrar la fecha, ya no falta mucho. Los lugares pues quiero hacerlo muy pequeño, quiero generar pocos lugares porque lo que me interesa son casos de éxito y sobre todo que las personas que formen parte de este programa realmente tengan los resultados necesarios. Por eso no lo puedo expandir demasiado, va a ser pequeño y ya empezó desde la semana pasada a cubrirse los lugares. Si quieres formar parte de este programa, analiza la información también en los detalles donde estás revisando precisamente todo este tipo de contenidos. Bien, y por mi parte es todo, nada más quería comentarte todo eso para que lo tengas presente, para que no lo dejes de lado y sobre todo para que podamos crear una comunidad cada vez más fuerte y llevar una mejor comunicación e impactar más vidas. Por mi parte es todo. Recuerda, Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y te veo en un siguiente análisis. Chao. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.